Voy a grabar lo que voy a decir porque creo que debe quedar grabado. Hace muchos años, más de los que yo quisiera reconocer, aquí en Barranquilla hubo un sacerdote llamado Jorge Echandía Gaviria, un sacerdote antioqueño, creo que era de Sonsón, si no estoy mal, salesiano, rector del Seminario Conciliar San Luis Beltrán y párroco de la iglesia del mismo nombre, ubicada en el barrio Granadillo, o el Porvenir, según como se le mire, o Ciudad Jardín, según como se le mire también. En todo caso, en esta iglesia tradicional de Barranquilla, los días domingos a las 10 de la mañana, la iglesia se llenaba de bote en bote. Las dos naves laterales, la nave central y los corredores al lado y lado, y la terraza, todo se llenaba de fieles que querían escuchar la prédica del padre Jorge Echandía Gaviria, quien falleció hace un par de años en la iglesia, siendo confesor en la iglesia del Sufragio en el barrio Boston, en la ciudad de Medellín. Era un charlista, como lo llamarían ahora, y sus prédicas eran casi que un stand comedy, de esta técnica que utilizan normalmente hoy día los cómicos. Pero dije un stand comedy en el sentido de que el padre Jorge aplicaba, primero construía un libreto, luego con su voz, su gesto, el pasearse por la nave central, el uso que le daba el micrófono y la manera como manejaba sus ornamentos, con toda esa conjunto hacía una teatralización que comunicaba el mensaje que quería dar de una forma adecuada. La gente se embobaba escuchándolo y aprendíamos mucho de la prédica del padre Jorge Echandía Gaviria, salesiano. Era un hombre manso, tranquilo, de esos que nunca daba motivos para decir está cabrero o está rabioso o botó el chupo. Siempre tenía una sonrisa, una frase amable y una voz muy sosegada al hablar. Por eso nos consternó que en una de las noches, siempre había en las noches, después de 9 de la noche, entre 9 y 9 y 10, había un espacio en el cual nos reunían a todos los seminaristas en el corredor central, y allí en ese corredor central, reunidos, bien que fuera el padre Jorge, o el padre Granados, o el padre Samuel Granados, que está aquí todavía en el Atlántico, o Luis Alberto Martínez, que también está por acá, o cualquier otro clérigo, nos dedicaban 10 minutos a apuntarnos a alguna reflexión, de alguna, sí, una charla breve que nos sirviera como de guía para nuestra vida personal. Por eso esa noche, cuando el padre Jorge llegó, y llegó con una cara roja de la ira, de la rabia que tenía, que le temblaban las gafas, inclusive de lo que él llamaba bicicletos donazo, para hablar de sus gafas, nos sorprendió. Nunca lo habíamos visto así. Y más aún cuando dio el mensaje que nos dio. Resulta que en el seminario, en los baños, había un letrero que decía en la parte superior del dintel de la puerta: Dios te ve. Era una de esas maneras de control social que se estiran en la educación.
Pero ese día el padre Jorge llegó hecho una fiera esa noche, a esas buenas noches, a esa charla previa a irnos a dormir. Dijo lo siguiente, trataré de citarlo de memoria. Abro comillas. Aquel mal nacido que escribió en la puerta del inodoro, del retrete, María Auxiliadora ruega por nosotros, le hubiera sido mejor poner el nombre de su madre dentro de la taza del inodoro. Cierro comillas. No dijo más. No dijo más. Aquel malnacido que escribió en la puerta del retrete, del inodoro, María Auxiliadora ruega por nosotros, mejor le hubiera estado o le hubiera sido poner el nombre de su madre en el vacín del inodoro. Efectivamente, algún pelado con un cortaplumas, porque en esa época no había marcadores ni nada de eso, sino navajitas, cosas así por el estilo, había escrito, tallado en la madera, esa expresión del baño. María Auxiliadora ruega por nosotros. Y a alguien le puede parecer desmedido eso, la reacción del cura. Pero es que en la sensibilidad del otro, nadie puede meterse sin antes considerar los sistemas de valores, creencias, opiniones que forman parte de la estructura vital de esa persona. Una frase dicha de pronto sin mala intención puede tocar una fibra en la sensibilidad ajena y ofenderlo. Puede ser. De allí el riesgo de que muchas veces uno comete cuando lanza expresiones y opiniones sin pensar en el otro y lo ofende y lo daña y le produce dolor. A alguno le podrá parecer un despropósito todo lo que dijo el cura, porque entre otras cosas respondió al dolor que le producía a él como creyente devoto de María Auxiliadora, el que el nombre de María, la Santísima Madre de Dios, etcétera, hubiera sido colocado en un lugar tan indigno como es un retrete de baño. Un inodoro, en la puerta del inodoro. O de lo que algunos llaman ese lugar privado donde se hace del cuerpo. Y la respuesta fue igualmente violenta para aquel que se sintió aludido, para aquel que efectivamente había hecho lo que había hecho de pronto, sin pensarlo y sin querer ofender a nadie. Porque la respuesta fue igualmente violenta. Aquel que escribió eso ahí, mejor le hubiera sido haber escrito el nombre de su madre dentro del vacín del inodoro. Dicho de otra manera, si te sientes con libertad de poner el nombre de la Madre de Dios en la puerta del baño, pon el nombre de tu madre donde todo mundo defeca. Violentísimo, violentísimo. Pero a la hora del té, como dicen algunos, la puerta no siente. Un escrito en una puerta, ¿qué es eso? Nada, un escrito en una puerta. O lo otro, ¿verdad? Bueno, escribir un nombre dentro de un vacín, ¿cuál es el problema? El vacín no siente, el nombre tampoco siente, el nombre es un grafo. Eso no tiene entidad material que pueda resultar pertinente decir que se está infiriendo un dolor o un irrespeto, una ofensa. Pero es que en el lenguaje de los símbolos, el contenido, el lugar, el tono, el color, el énfasis, el volumen, todas estas cosas, la oportunidad, la circunstancia, todas estas cosas juegan para proveerle a la actuación o para proveerle al hecho de unos significados que en otras circunstancias no los tendría. Es el problema de los símbolos, es el problema de la obra de arte, es el problema, o el problema no, es la particularidad de la obra de arte, que mirada en un contexto significa algo y en otro significa otra cosa,
pero lo justo es tratar de mirarla y entenderla en el contexto en donde se originó, porque de otra manera se convierte en algo ofensivo o en algo despreciable o en algo inaceptable. Pretender mirar el arte del siglo XIII o el siglo XII con las categorías de la civilización en el siglo XXI puede resultar incomprensible. Y para poder mirarlo hay que despojarse de lo que se tiene en este momento para poder verlo con los ojos del pasado o con los ojos de la otra cultura, para poder entenderlo. ¿O es que vamos a acabar con los rituales de aprestamiento o lo que llaman rituales de iniciación de la mujer porque resultan ofensivos a la luz de los valores actuales? Simplemente porque consideramos que esa cultura indígena es atrasada y tiene unos valores o unos disvalores que tienen que ser reemplazados por otros modernos. ¿A dónde va entonces el tema del respeto por las tradiciones o por las culturas tradicionales o las culturas milenarias o eso que llaman ahora las culturas primigenias? Que deben evolucionar, por supuesto, pero que tienen que en su esencia ser comprendidas, por supuesto también. Por eso la discusión que he venido dando en estos 24 horas respecto a lo que sucedió con el monumento a la bandera en la ciudad de Barranquilla, que es un monumento hecho en 1925, fue mandado a hacer, inaugurado en el año 32 o 31, 32, que expresaba el sueño, la visión de la ciudad de Barranquilla que se tenía en esa época, que se miraba como una ciudad de lo femenino, como la ciudad de la sensibilidad, la famosa ciudad alejandrina, donde el arte, la ciencia, la poesía, la danza, la música, la literatura, la escultura, la investigación científica, la superación de la superchería por el imperio de la razón, eran atributos que se querían asignar a la ciudad de la sensibilidad, la ciudad de la ciencia, de la que hablaba el fundador de la Universidad del Atlántico, que lo único que falta es que ahora tumben la estatua porque él era conservador o porque era admirador de las filosofías alemanas de la época. También se expresa Barranquilla como una ciudad mujer, protectora, en la persona de una madre con una argolla en el dedo que se corresponde a las viudas y portando una espada enterrada con la punta hacia el piso, que significa que ya la guerra terminó y que no puede volver a haber guerra y que mientras tanto ella protege el crecimiento de ese niño que le quedó en su viudez. Y Barranquilla es la ciudad que acoge a las víctimas de la violencia y Barranquilla es la ciudad que protege a los suyos. Y que también eso es expresar la ciudad virgen, la ciudad feraz, la ciudad que expresada en la figura de una indígena semidesnuda, muestra a esa Pachamama, esa tierra fértil, esa tierra feraz, en donde de su vientre sale la riqueza que en ese sueño de ciudad haría posible el despegue económico, social y cultural de Barranquilla, el café y el banano. Barranquilla era el sueño, un primer puerto exportador de banano y de café. Sueños que se cumplieron algunos y otros no. Sueños de una mujer que porta una bandera y que es la ciudad de Barranquilla y que algunos confundieron en algún momento de la historia con Policarpa Salabarrieta, que no tiene nada que hacer ahí, porque esa mujer que está ahí es Barranquilla, que en el discurso que plantea lo que está a sus pies dice: soy una ciudad 3 veces puerto que contribuyo a la unidad de la nación con la paz y el trabajo. Una paz que se expresa en un mar que se abre al mundo y un trabajo que se expresa en la figura de un hombre que como río penetra y fecunda. Y la otra, una mujer con una paloma en la mano que habla de paz, que como mar se abre a la fecundidad. Todo eso está escrito allí, todo este discurso feminista del siglo, de inicios del siglo XX está ahí y fue vandalizado por las mujeres. Y el argumento es
Llegó alguien a decir que eso era una cosa que había hecho un escultor que se había tenido que ir a París a hacer escultura para Europa, pero no para nosotros y que no nos representa. Yo creo que vale la pena que este grupo estudiara la obra de Marco Tobón Mejía, que con Débora Arango fueron los que abrieron las nuevas sensibilidades del arte moderno en Colombia, con unas nuevas lecturas acerca de lo femenino que les costó tanto a Débora Arango como a Marco Tobón Mejía incomprensiones y limitaciones para su trabajo. No se puede maltratar a un artista de esa manera, ni su obra tampoco se puede simplificar de la forma como se quiso simplificar esto. El arte, por ser arte, debe ser respetado, independientemente de si me gusta o no me gusta. Es la expresión de la libertad creativa de un ser humano y por lo mismo debe ser considerado y estudiado antes de decir y hacer cosas que definitivamente desdicen de quien lo hace y manifiestan ignorancia sobre la obra y la contribución del artista a la construcción de la identidad de una ciudad. Y cuando a alguien se le quiere acabar, decían los nazis, lo primero que tienes que hacer es privarlo de su identidad. No lo llames por su nombre, ponle y dibújale un número en el brazo y llámalo por el número. Nunca más te refieras a él con su nombre, porque en esa primera acción de privarlo de su identidad está la llave para poder dominarlo. Eso decían los nazis. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta mañana. Perdón, hasta el lunes y que disfruten de este fin de semana. Hasta pronto.